Machado descargó su bolso de mano en el suelo, se secó el sudor de la frente y observó al doctor Busquiazo por primera vez. Era un hombre ancho, orgulloso, vestido con camisa y jean caro, como si fuese un patrón de estancia. Su cara arcillosa parecía tallada a hachazos. Llevaba el pelo entrecano, peinado hacia atrás. Lo miraba Machado de arriba abajo, tazándolo. El doctor habló con tono que pretendía ser educativo. Mire, Machado, Cedro Santo por suerte tiene una lagunita que lo salva de ser un pueblo de mierda, un lugar perdido en Uruguay. Por suerte también lo salva nuestra querida empresa. Ya va a ver qué fácil es todo aquí. Nadie sabe realmente qué ruta hay que doblar, para alcanzarnos está muy seguro qué camino vecinal, pasar un par de ombúes, cruzar dos cañadas, aguantar soles tremendos y burlas de vecinos que lo ven a uno perdido, pero se llega acá. Dicen que están por poner una línea de ómnibus directa desde Tierra Tabú. Eso me gustaría verlo. En la época de la colonia, Cedrosanto era una estancia. Se dice que un español la compró pensando que le podía servir de rinconada para el ganado. Se lo comieron las putas, nunca tuvo nada. Le digo más, la estancia misma era donde ahora está el prostíbulo de Chávez. Pero no se altere, Machado. Aquí las clases sociales están muy bien divididas y separadas. Usted no sabe qué fácil se distingue un pelagatos de un señor fino, elegante, que maneja su buena 4x4 y rema para tomar el sol. Es más fácil, le digo. Contra la laguna vive la gente de bien, asentada tras haber hecho sus trámites en las 3 intendencias que tienen jurisdicción sobre este pueblito. ¿Pagar? No, señor. Estos son todos terrenos ocupados. Por otro lado, en la periferia, en los bajos, los suburbios, si esto fuera una urbe, viven los pichis, como usted, Machado. Así que camine derechito para aquel lado e instálese donde le dije. Es fácil, frente al bar del Niato. Mañana le van a explicar la tarea. Usted y yo no vamos a volver a hablar. De lo nuestro, ni una palabra. No me vaya a regalar, Machado. Durante la dictadura, el doctor Marco Busquiazo se había empeñado en conseguir un trabajo en algo que no exigiera mucho sus conocimientos médicos. 2 idas y algunas vueltas después se hizo médico torturador. La tarea era de una simpleza macabra. Luego de una tortura espantosa a un preso político, Busquiazo aparecía entrajado, luciendo estetoscopio sin uso y guantes blanquísimos. Volteaba al torturado un par de veces, simulaba tomarle el pulso y, mediante un sistema de apreciación de la cara que fue perfeccionando con los años, evaluaba si había que seguirle pegando o aflojarle un cacho. Jamás utilizó un criterio médico para decidirlo. Guardaba para sí las veces que había cantado una cancioncita para decidir entre dos torturados. Terminada la dictadura, los primeros gobiernos democráticos resolvieron que los médicos torturadores merecían protección, pues habían cumplido con su deber a la patria. Busquiazo se vio con una casita junto a la laguna de Cedro Santo. Años de curar a las personas indicadas, sumados a la heroica memoria de su padre, le permitieron juntar el capital necesario para iniciar un emprendimiento. Con paciencia y astucia, convenció a sus amigos en los puestos indicados de que los médicos torturadores tenían derecho a una empresa propia. El Estado le facilitó dinero y un local endeudado para que instalara un sanatorio, todo, por supuesto, en el marco de una campaña por la salud pública. Por suerte, Uruguay está lleno de gente como Machado, desesperada por cualquier changuita. En sí, la tarea era fácil, requería tiempo nada más. Machado no se sentía cómodo aplicando 10 de sus horas diarias a tirar paredes. A él le gustaba construir, no tirar abajo. Pero por la guita marronea el mono. Meta final, convertir una fábrica abandonada en sanatorio. Encontrando los puntos justos, tirar paredes no es tan complicado, exige fuerza y ganas de romper. Machado le encontró rápido el gusto. Así también le encontró el gusto a la grapa, amarga y caliente, del bar del Niato. El bar se llamaba la Suiza de América, pero por supuesto nadie le decía así. Era lo del Niato. Machado solía armar tabaco negro contra la ventana que daba a la laguna. Solo después de armar 3 o 4 fumaba uno. Es mentira que la grapa siempre quema, tan solo el primer trago. Lo demás es puro goce. Contra su ventana, nadie más que Machado se sentaba ahí, un fresno dejaba caer su sombra fresca, un atardecer se filtraba entre sus ramas, siempre el mismo, expandido, constante, hubiera lluvia o sol, nubes o viento. En aquella ventana, a la sombra del fresno, todos los atardeceres eran violeta.
El ñato conversaba bajito con la barra la tarde entera. Su estómago era un volcán. Mucho tiempo atrás se había acostumbrado al mate cebado con caña, caliente la mayoría de las veces. Muy de vez en cuando hablaba con la gente. Machado sentía una alegría inmensa cuando parecía que el ñato lo estaba mirando, haciendo una mueca con la bombilla en la boca, listo, aparentemente, a descargar una de sus grandes verdades. La mayor parte de las veces era tan solo un secreto propio. Machado recordaba una vez que el ñato le vendió una milanesa al pan a un extranjero, venido de la pequeña gran ciudad, y se rió por lo bajo, de manera imperceptible, un segundo. El extranjero comió su milanesa manso, pidió un vino. Atrás de ese, otro. Otro. Una cerveza. Un whiskycito para probar. Otro. Se fue hecho un fleco. El ñato miró a Machado y habló con su voz seca. Bastante sale la milanga, sí. Ya decía mi padre, que se te caiga el salero en la comida, mijo. Así les da sed y compran alcohol. Machado esperaba esos comentarios comiéndose las uñas. La fábrica fue perdiendo paulatinamente sus entrañas, a medida que caían las paredes, desaparecían ambientes, se trasladaba maquinaria, se descomponían oficinas, se derrumbaban líneas de proceso y cámaras frigoríficas. Un olor profundo y putrefacto inundaba las paredes. Hubo que tirar a la calle las pertenencias de todos los lincheras que habían ocupado las ruinas. Lincheras que en su mayoría habían trabajado en la fábrica antes de la supuesta crisis, lincheras que habían pasado de la marcha sostenida, la huelga general de Cedro Santo, los cortes de ruta, al diálogo mediado. La discusión desigual entre los dueños del mundo y los esclavos desembocó en retirada. Los burócratas de Bonete, la primera tendencia sindical abiertamente amarilla, entregadora y lamebotas, hizo los acuerdos necesarios para dejar a los empleados en la calle y a los capitalistas con el jugoso negocio de una bancarrota trucha. El intento de ocupación fue enfrentado por las fuerzas públicas, muñidas con las mejores armas de distintos calibres, municiones y poder de fuego para combatir la pobreza. Zanjaron la cuestión en un abrir y cerrar de ojos. En la práctica, todo el pueblo era un ex trabajador de la fábrica. Al momento de la remodelación de la fábrica, quedaban algunos pescadores artesanales, unos cuantos vendedores ambulantes, una estación de servicio, algunas provisiones, un prostíbulo, el bar del ñato y transitoriamente Machado y los demás obreros. La mayoría de la gente trabajaba en tierra tabú y vivía presa de combinar ómnibus. Si acaso se veía un paisano que paraba en lo del ñato a apurar un trago de caña y seguir su camino, no se sabe a dónde. La rapidez de la demolición estaba asustando a Machado. No era que amara su pieza de 2x2 perdida entre las matas, era que pronto se quedaría sin trabajo. Le gustaba construir, pero no sabía. Estaba seguro que no lo contratarían para la obra del sanatorio. Se veía. A cada rato debían explicarle dónde golpear. Decidió que tenía que reventarse el sueldo. No tenía familia, tampoco a dónde volver. Debía cambiar algo en su rutina, pero ignoraba cómo. No sabemos en qué momento Teresita, la costurera de ojos tristes, le ofreció a Machado compartir las soledades. El sexo era duro, sin cortes, ella mirando fija la almohada hecha pedazos, apretándola con toda la palma, gimiendo fuerte como un animal con algo atorado en la garganta. Él, dejando la vida en eso, olvidando lo inevitable. Teresita abundaba en carnes y le faltaban tantas palabras como a Machado. Casi no se hablaban. Compartían, solo en las mañanas, ella sentada en una silla despatarrada, él en un tronco, un café con leche sacado derecho de la vaca, alguna tostada de pan viejo pedido en la provisión, manteca salada en casa y dulce de membrillo. Ella hacía mucho tiempo que no tenía compañía ni placer, la atravesaba una pena que él nunca podría quebrantar. Mejor así. Ellos nunca iban a enamorarse, ni entre sí, ni de nadie. Sus fichas ya estaban gastadas, se las habían jugado en un paño donde siempre gana la casa. Hubo algunas charlas siempre poco esclarecedoras. O bien no se conocieron, o lo hicieron a un nivel tan profundo que no podemos entenderlo. Mientras él tiraba paredes, ella recogía flores del otro lado de la laguna. Algunas veces le traía una flor de hibisco a Machado. Él se la ponía en el ojal y sentía que estaba vivo. La luna los invitaba a caminar. Nunca cerca de la laguna, claro. Allí descansaban los perros de Busquiazo, caninos y humanos. Teresita, por suerte, chupaba y fumaba a la par. La fábrica se fue volviendo cada vez más irreal. El sanatorio estaba empezando a gestarse. Machado lloraba cuando Teresita dormía a pierna suelta. Los atardeceres violetas seguían siendo de Machado, su mesa era su mesa. Teresita se limitaba a tomar grapamiel y a mirarlo armar tabaco.
El ñato relojeaba cada vez más seguido. Un día, cuando ya Machado no lo esperaba, el hombre tras la barra escupió una de sus verdades. Teresita, ¿por qué no lo lleva Peseto hasta el Puente Negro? Machado se había ganado un apodo en el pueblo por una discusión con un viejo carnicero. Hasta ahora, solo lo había escuchado en susurros, nadie le había dicho Peseto en la cara. Por suerte, vino del ñato, que era un amigo. Nunca me dijiste que había un puente en Cedro Santo, le dijo a su compañera. Está lejos, no creo que quieras ir, respondió ella. A mí me fascinan los puentes. Bueno, si tú quieres. No se sabía si la fábrica se había instalado en Cedro Santo porque le quedaba cómoda la vía del tren o si la vía del tren pasaba por Cedro Santo para que le quedara cómoda a la fábrica. Un estudio histórico riguroso, que por supuesto no vamos a hacer aquí, nos diría a qué capitalista, noble o rico en general, estaba beneficiando la vía. Para atravesar el arroyo de las Culebras se empleaba un gigantesco puente que fue negro y ahora estaba amarronado por el óxido. Los más necesitados habían arrancado los durmientes para sus fuegos invernales. Nadie sabía ni sabe qué hay del otro lado del puente. Por más que se ha querido, no se ha podido calcular la longitud. Al mirar a lo largo del puente se ve un túnel infinito, rodeado de árboles hasta donde alcanza la vista, se escuchan aves y se conjeturan bestias, pero nadie sabe qué hay. Es probable que cuando el tren todavía funcionaba, alguien en algún momento haya ido hasta el otro lado y es casi seguro que llegó a algún lugar, pero de eso no hay registros. Por un descuido lógico, Cedro Santo no figura en los mapas. Machado no tuvo el valor esa tarde de cruzar el puente. Se quedó del lado de Cedro Santo, sentado en unos pajonales junto a Teresita. Tampoco tuvo el valor de cruzarlo esa noche cuando volvió tras dejar a su compañera en la cama. Tampoco lo pudo cruzar en ninguna de sus pesadillas diarias. El puente se convirtió en todo a medida que el resto de su mundo se desmigajaba lentamente. La vulva de Teresita fue puente, los atardeceres violetas se fueron oxidando, el fresno tomó color rojizo, lo atravesaron vigas de acero, se le adivinó aroma a viejo. Cuando caía la noche, los sonidos eran el de las juntas que resuenan cada tanto y dan la impresión de que el puente se va a caer. Teresita, hasta ese momento, había sentido un vacío entre ella y Machado. Ahora era que sentía distancia. Machado se alejó y se fue yendo, aunque estuviera en su mesa armando tabaco, o trabajando, o volviendo de la fábrica. Una nochecita tranquila, Machado salió a fumar y la calle apuntaba hacia la laguna. El pedregullo que atraía hacia el barrio rico tuvo durmientes. Machado siguió las señales como si tuviera 3 años y su madre le indicara el camino más seguro. Cuando se acercó a la orilla, la laguna ya era puente. 2 policías lo pusieron en su lugar. Su carne sintió bien adentro a dónde debe y no debe estar la chusma. Le gritaron pichi, ladrón, le aclararon bien fuerte los roles. Destrozado y amoratado, se recostó junto a Teresita. Los hibiscos olían a óxido. Se fueron distanciando sin sobresaltos. Teresita llevaba años viviendo la vida con tristeza y amargura. Esta separación no fue ni siquiera un desengaño. El último intento de la costurera hubiera ablandado al hombre si no fuera porque su mente salió de nuestro multiverso para instalarse en el universo del puente. Ella rodeó de hibiscos la cama y se acostó desnuda a esperarlo. Pero él llegó cansado, casi sin plata y despedido. No le correspondió ni indemnización por despido ni liquidación. Tan solo la concienzuda patada en el culo que la casa le tenía preparada por ser trabajador en negro. La empresa contratada para construir había llegado ese día, comenzaron a aparecer las nuevas paredes y los obreros sentados tomando vino. Los peones desgraciados, cagados una vez más, los que habían hecho los primeros trabajos de demolición, quienes prepararon el terreno por un sueldo de miseria y una pieza que mañana entregarían, esos estaban en la calle. Machado ni siquiera se había aprendido los nombres de sus compañeros. Uno, tal vez, vivía cerca de su pieza. Luego de escucharlo balbucear incoherencias, Teresita lo abandonó en mitad de la noche. No le dijo nada. Un hibisco se murió en un vaso. Ella se marchitó otro poco con 1 o 2 hombres más. Él tuvo puente, en todo. Un enorme cartel informó a los habitantes del pueblo que el sanatorio Máximo Busquiazo estaba en construcción. La pincelada final del médico era homenajear a su padre. Un obrero se quedó con la pieza de Machado. Recolectó cientos de testimonios. Era un hecho. Nadie en Cedro Santo había cruzado jamás el Puente Negro.
Las historias pasaban por todos los ramos, gente que había caído, gente ahorcada, gente que tal vez cruzó pero nunca volvió, o volvió tan distinta que ya ni lo consideraba importante. Las últimas monedas las gastó en grapa. Se la tomó con la mirada fija en el puente negro, ahí, en su mesa. Solo cuando el vaso se vaciaba veía intermitentemente al ñato. Después de servir la otra, el dueño del bar desaparecía del universo puente. Ningún camino lleva a otro lugar que no sea el puente negro. No hay caminos, todo es puente. Machado intentó cruzar. Puso un pie en un durmiente, ganó el tercero y el sexto. Avanzó un poco más. La noche, una boca de lobo. Retrocedió. Admiró desde la orilla las suaves ondulaciones del puente. Segundo intento de la noche, segunda falla. Al borde de la entrada, de rodillas, lloró. Quinto, décimo, vigésimo intento. Vacío. Nunca pensó en volver. No tenía a dónde ni por qué. Quiso y quiso cruzar. Llegó cada vez más al medio. En el medio mismo se dio vuelta. El lugar del que venía era exactamente igual al lugar que quería alcanzar. Giró alternativamente hacia una y otra dirección y no encontró diferencias. Quedó solo, sin nadie que lo retratara en imágenes o letras, solo, lo hecho era lo mismo que lo porvenir era lo hecho. Se quedó ahí, no importa ni cambia las cosas saber cuánto tiempo.